Hola, mi nombre es Mario Perilla. Es mi presentación acerca de las características de la membrana y el transporte a través de la membrana celular para biología. Acá vemos esta diapositiva, toda la estructura de la membrana celular. Entonces podemos ver cómo se compone por los fosfolípidos que que son los principales componentes de la estructura de la membrana plasmática. Alrededor de la mitad de los lípidos de la membrana celular son fosfolípidos y los más importantes son la fosfatidilcolina, lecitina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina y esfingomielina. Son moléculas anfipáticas, como podemos ver acá, que tienen un extremo muy polar y un extremo no polar, que es muy hidrofílico, que es esta cabeza, y un extremo que no es hidrofóbico, que es no polar, que se constituye por esas dos cadenas de lípidos que vemos acá. Esas dos cadenas son de ácidos grasos, y aquí vemos entonces el modelo del mosaico fluido típico de la membrana plasmática descrito por la biología celular. Los extremos no polares, con la fobia al agua, se forman el interior hidrofóbico de la membrana, mientras que los extremos polares se orientan hacia la superficie del agua, que también es polar. También vemos las moléculas del colesterol, aquí verdes al lado izquierdo, que sirven para darle estabilidad y rigidez a la membrana. Es una estructura rígida con un núcleo esteroide que se interpone entre las colas de los fosfolípidos, y por esa forma en donde se ubica, disminuye la capacidad de movilidad de los ácidos grasos, provocando endurecimiento de las membranas plasmáticas. También entonces están proteínas como estas azules que vemos acá, que entonces, así como los lípidos forman la estructura principal de la membrana, muchas de las funciones biológicas de la membrana están determinadas por estas proteínas. Algunas transportan materiales hacia el interior y hacia el exterior de las células, otras sirven como receptores, enzimas, y igual que en el caso de los lípidos, las moléculas de las proteínas pueden girar alrededor de su eje, y muchas de ellas pueden desplazarse lateralmente en un movimiento que se llama difusión lateral a través de la membrana. Esas proteínas de la membrana podemos ver que se clasifican en proteínas periféricas, proteínas integrales. Las proteínas periféricas se localizan a un lado u otro de la bicapa lipídica y están unidas débilmente a las cabezas polares de los lípidos de la membrana, o a proteínas integrales por enlace de hidrógeno. Pueden extraerse de la membrana con facilidad sin alterar la estructura de la bicapa. Voy a hacer una pausa para conectar el computador. Las proteínas integrales son el otro tipo, que están íntimamente unidas a los lípidos y suelen atravesar la capa lipídica una o varias veces, llega a ser hasta 24 veces, y por eso se llaman proteínas transmembranales. Y cuando hay que extraerlas, toca utilizar detergentes y frecuentemente se daña la membrana celular. Algunas de las funciones de estas proteínas integrales son formar canales que facilitan el paso de iones o moléculas específicas a través de la membrana, actuar como receptores en los procesos de comunicación entre células. Algunas tienen por actividades enzimáticas, y fijar los filamentos del citoesqueleto a la membrana celular. Tienen características específicas cada una, y también hacen parte del sistema de reconocimiento inmunológico
pueden ser receptores antígenos o reconocer células extrañas. También vemos en la membrana los carbohidratos, estos rosados acá. Estas moléculas se ubican en su mayor parte en la superficie externa de las células eucariotas y contribuyen a la asimetría de la membrana. En el microscopio electrónico se observan como una capa blanca por fuera de la membrana plasmática. Por lo general son oligosacáridos que se unen a los lípidos formando glucolípidos acá, que al unirse forman glucoproteínas. Esta cubierta de glúcidos constituyen la cubierta celular o glucocáliz, al cual se le atribuyen funciones fundamentales como propiedades inmunitarias, que participando en los procesos de coagulación de la sangre o en las reacciones inflamatorias, y por ejemplo en los glóbulos rojos representan las proteínas que marcan los grupos sanguíneos del sistema ABO. Protegen la superficie de las células de posibles lesiones, confieren viscosidad a las superficies celulares permitiendo el desplazamiento de células en movimiento como los glóbulos blancos, los leucocitos. Intervienen en los fenómenos de reconocimiento celular, particularmente importantes durante el desarrollo embrionario y que tienen mucho que ver con los procesos de trasplante y de rechazo de injertos. También por sus funciones inmunitarias y de reconocimiento, en los procesos de unión entre óvulos y espermatozoides sirven para distinguir los óvulos o los espermatozoides de la propia especie con respecto a los de otras especies diferentes. El transporte a través de la célula, entonces, aquí vemos los diferentes tipos. Como requieren las células nutrientes del exterior y deben eliminar sustancias de desechos procedentes de su metabolismo y mantener su medio estable, entonces requieren un intercambio activo. La membrana tiene una permeabilidad selectiva. Esa permeabilidad selectiva permite el paso de pequeñas moléculas que siempre que sean lipofílicas pero regula el paso de las membranas de las proteínas no lipofílicas, de las sustancias no lipofílicas. Entonces, en transporte pasivo es el proceso de difusión, hay dos procesos, de difusión simple y de difusión facilitada. El proceso de difusión simple es el paso de pequeñas moléculas a favor del gradiente y se puede realizar a través de la bicapa lipídica o de canales de proteínas. La difusión a través de canales entonces se realiza mediante las denominadas proteínas de canal. Entran iones como sodio, potasio, cloro, calcio, y las proteínas de canal son proteínas con un orificio o canal interno, las podemos imaginar como un túnel, cuya apertura está regulada, por ejemplo, por un ligando, como ocurre con los neurotransmisores y las hormonas, que se unen a una determinada región, el receptor de proteína del canal, que experimenta una transformación estructural que induce la apertura del canal. La difusión facilitada permite el transporte de pequeñas moléculas polares como los aminoácidos monosacáridos, etc., que al no poder atravesar la bicapa lipídica requieren que proteínas transmembranales faciliten su paso. Esas proteínas reciben el nombre de proteínas transportadoras o permeasas, que al unirse a las moléculas transportadoras experimentan un cambio en su estructura que arrastra dicha molécula al interior de la célula. El transporte activo, entonces, es dependiente de energía otorgada o obtenida a través del ATP. Entonces, se produce cuando el transporte se realiza contra el gradiente electroquímico. La bomba de sodio, potasio y la bomba de calcio son ejemplos de ese tipo de transporte activo. La bomba de sodio-potasio requiere una proteína transmembranal que bombea sodio hacia el exterior de la membrana y potasio hacia el interior. Esa proteína actúa contra el gradiente gracias a su actividad como ATPasa, ya que rompe el ATP a fin de obtener la energía necesaria para el transporte. Dentro de los procesos más importantes para la célula se incluye el mecanismo que muestra esta segunda imagen. Por este mecanismo se bombean 3 sodios hacia el exterior y 2 potasios hacia el interior con hidrólisis acoplada a ATP, o sea, consumo de energía. El transporte activo de sodio y potasio tiene gran importancia fisiológica.
De hecho, todas las células animales gastan más del 30% del ATP en mantener ese gradiente y las células nerviosas llegan a gastar el 70% de su ATP, de la energía que producen, para bombear esos iones. Para el transporte de moléculas de elevada masa molecular, entonces existen estos tres mecanismos principales: endocitosis, exocitosis y transcitocitosis. La endocitosis es el proceso por el que la célula capta partículas del medio externo mediante una invaginación de la membrana en la que se engloba la partícula por ingerir. Se produce estrangulación de la invaginación y se forma una vesícula que encierra el material ingerido. Según la naturaleza de las partículas englobadas, se distinguen varios tipos de endocitosis. Una es la pinocitosis, que implica la ingestión de líquidos y partículas en disolución por pequeñas vesículas revestidas por clatrina. La segunda es fagocitosis, que forman grandes vesículas revestidas o fagosomas que ingieren microorganismos o restos celulares. Y la endocitosis, mediada por un receptor, es el mecanismo por el que solo entra sustancia para la cual existe el correspondiente receptor en la membrana. La exocitosis es el mecanismo por el cual las macromoléculas contenidas en las vesículas citoplasmáticas son transportadas desde el interior celular hasta la membrana plasmática para ser vertidas al medio extracelular. Eso requiere que la membrana de la vesícula y la membrana plasmática se funcionen a fin de que pueda ser vertido el contenido de la célula al medio. En la transitosis, es el conjunto de fenómenos que permiten a una sustancia atravesar todo el citoplasma celular desde un polo al otro de la célula. Implica el doble proceso de endocitosis por un extremo y exocitosis por el otro. Es propio, por ejemplo, de las células endoteliales que recubren los capilares sanguíneos y permiten el transporte de las sustancias desde el medio sanguíneo hasta los tejidos que rodean a los capilares. Entonces, aquí podemos observar este fenómeno. Aquí vemos la formación de la vesícula, el estrangulamiento y la liberación en la endocitosis. Y en la exocitosis, entonces, vemos es el mismo proceso, pero de fusión, y en la transitosis es de extremo a extremo de la célula. Muchas gracias.